Seguramente en los últimos tiempos escucharon bastante hablar sobre criptomonedas, ¿no es cierto? Si no lo escucharon, les recomiendo que lo googleen, porque realmente este tipo de monedas están revolucionando el mercado. De hecho, el año pasado fue uno de los términos más buscados en Google. Y tienen muchísimas ventajas. Las criptomonedas son monedas digitales, es decir, monedas que no existen en el mundo físico, que no son tangibles, pero que sí existen en el mundo digital y están basadas en la criptografía. A diferencia de otro tipo de monedas que su confianza recae en una entidad financiera, en un banco o en el tesoro de un país, las criptomonedas tienen valor por la confianza que le da la gente a esas monedas. Y la confianza pasa por la seguridad que tienen estas criptomonedas. Realmente la mayoría viene sostenida por algoritmos muy seguros, basados en criptografía. El más conocido es blockchain. También les recomiendo que se familiaricen con este término. Y lo más importante de las criptomonedas es que tienen muchísimos beneficios para el mercado actual. Por un lado, nos permiten hacer transacciones a cualquier lugar del mundo casi instantáneas, sin pagar casi nada de comisión. Por otro lado, son anónimas muchas veces, o en realidad son anónimas. Las criptomonedas como el Bitcoin se pueden rastrear. Todas las transacciones son públicas. Pero no hace falta tener un documento de identidad para registrar una billetera. Con lo cual, mientras yo no revele cuál es mi billetera, no hay manera de poder asociar esas transacciones con mi persona. Pero también hay otras criptomonedas, como en el caso de Monero, que es una criptomoneda que sí es realmente anónima, que funciona más bien como el dinero en papel. Básicamente, cuando uno hace una transacción en Monero, solamente la persona que envía el dinero y aquella que la recibe conoce quién es el interlocutor o con quién está haciendo esa transacción. Pero en el resto de la red no se sabe. Y tampoco son rastreables los registros. No existe un libro contable que se pueda consultar sobre las transacciones como pasa en Bitcoin. Entonces, una vez que se realiza la transacción, se transfiere el dinero, se anotan los totales y ya está. Las criptomonedas son descentralizadas. Es decir, funcionan a través de una red de personas conectadas, están distribuidas alrededor del mundo. Esto hace que sean mucho menos vulnerables a ataques. Y por otro lado, no necesitan de ningún intermediario. Esto hace que los costos de las transacciones también bajen mucho. Por eso es que yo creo que realmente están revolucionando el mercado y en unos poquitos años las vamos a ver con mucha más fuerza y mucho más presentes en todo tipo de negocios. Yo tengo la teoría de que se van a volver la moneda corriente de todos los días en un futuro no muy lejano. Para que las criptomonedas funcionen, seguramente habrán escuchado hablar de la minería de criptomonedas. La minería de criptomonedas funciona un poquito distinta a la minería tradicional. No se trata de encontrar nuevas monedas, sino que se trata de mantener a la red funcionando. Como yo les decía antes, para que las criptomonedas funcionen, como no están manejadas por ninguna entidad, necesitan de una red de personas que se ocupen de llevar los libros contables, de verificar las transacciones, de procesar esas transacciones. Y como las criptomonedas están basadas en criptografía, todos esos cálculos que se requieren para verificar una transacción, para procesarla y para anotarla correctamente, requieren de la resolución de grandes cuentas matemáticas. Todo este trabajo de resolución de cuentas matemáticas es lo que se llama minería de criptomonedas. En el caso del Bitcoin, las transacciones en Bitcoin son muy pesadas actualmente, porque en cada transacción se guarda todo el registro anterior de los Bitcoins que se están transfiriendo. Pero en el caso de Monero, las transacciones son muy livianas. Entonces, para minar un Bitcoin, yo necesito hoy en día un data center lleno de equipos. Muchos de esos actualmente se encuentran en Islandia bajo hielo. Pero para minar Monero me alcanza con un computador o con un teléfono móvil. Entonces, cada moneda se va a minar de diferente forma y va a tener distintos requisitos para su minería. Pero en todas se van a tener que resolver cuentas matemáticas para poder verificar y procesar las transacciones. Ahora, lo que pasa es que muchas veces se asocia a las criptomonedas con el cibercrimen. Y mucha gente huye un poco de la idea de operar con criptomonedas porque piensa que es algo malo, algo incluso ilegal.
Y hasta ahora, que sepa, no son ilegales en la mayoría de los países. Hay algunos poquitos que todavía no las quieren aceptar. Pero sí es real que se están utilizando mucho en el mundo del cibercrimen. Por esto del anonimato que les decía antes y por permitir transacciones a cualquier lugar del mundo, son bastante utilizadas por los cibercriminales. Y en los últimos tiempos hemos visto infinidad de ataques hacia incluso bancos o directamente usuarios que utilizan criptomonedas. Cada vez vemos más códigos maliciosos desde NSET que buscan hacerse de las billeteras electrónicas, que buscan atacar sistemas de transacciones o que buscan de alguna manera apoderarse de esas criptomonedas. Pero lo último que estamos viendo es que los cibercriminales se aprovechan de la minería de las criptomonedas. A todos los mineros que participan en la red, por ese procesamiento que están haciendo y por todo ese esfuerzo que requiere la resolución de los cálculos matemáticos, se les paga un dinero. En Bitcoin, por ejemplo, a los mineros que procesan una transacción válida, que encuentran un bloque válido, se les paga 12,5 bitcoins por cada bloque válido encontrado. El Bitcoin hoy está cotizando algo así como $6.000. Es un buen dinero, digamos. Y lo mismo pasa con cualquier otra criptomoneda. Entonces, lo que empezaron a hacer los atacantes en el último tiempo es aprovecharse de esta minería para resolver cálculos matemáticos y cobrar por ese trabajo. Pero como no tienen grandes data centers, ni tienen muchas veces equipos para hacer este trabajo, lo que empezaron a hacer es utilizar los equipos de ustedes, los equipos de los usuarios, los equipos de las empresas. Y aparece el cryptojacking. ¿Escucharon hablar de cryptojacking? El cryptojacking es una de las amenazas más populares actualmente y consiste en robar los recursos de la víctima para utilizarlos para el procesamiento de cuentas matemáticas, para la minería de criptomonedas y ganar dinero a partir de esta minería. Hasta hace un tiempito era muy común que los códigos maliciosos como las botnets o los rats instalaran en el equipo del usuario una aplicación que minaba criptomonedas. Pero a medida que criptomonedas como el Bitcoin empezaron a requerir muchísimo más procesamiento, estos códigos ya no eran tan útiles. Pero el año pasado apareció algo nuevo. Apareció Monero, que es una criptomoneda que les decía antes, muy fácil de minar, que requiere muy poquito procesamiento. Y los cibercriminales se dieron cuenta que podían utilizar scripts de minería muy livianos y esconderlos en páginas web vulnerables o esconderlos en códigos maliciosos, y esos scripts de minería podían funcionar en cualquier equipo. Y como lamentablemente seguimos viendo cada vez más sitios web, más servicios, más servidores vulnerables con fallas de seguridad, Internet se vuelve un escenario muy propenso a la aparición de estos scripts. Este es un ejemplo. El año pasado, en la red de Starbucks en Buenos Aires, alguien logró infiltrarse en el sitio donde se loguea el usuario a la red de Starbucks y escondió ahí un script de minería. Lo que sucedía era que cada vez que alguien se logueaba, se conectaba a una red de Starbucks en Buenos Aires, su equipo durante 15 segundos comenzaba a minar criptomonedas. Se calcula que esta campaña estuvo activa más o menos unos 10 días en varios locales de Starbucks en Buenos Aires. Piensen ustedes la cantidad de gente que visita un local de Starbucks y se conecta con su teléfono móvil o con su computadora a la red. Por el tiempo que estuvo la gente minando criptomonedas, se calcula que este atacante logró hacer casi $5.000, teniendo en cuenta que su único trabajo fue vulnerar una red y poner un script de minería, que calculo que no le debe haber llevado más de media hora. Es bastante redituable. Este es un ejemplo en YouTube, con un ataque que se conoce como malvertising, la utilización de anuncios para la propagación de malware o de códigos maliciosos. En este caso, lo que hizo el atacante fue contratar un anuncio y en vez de poner una publicidad, esconder ahí su script de minería, para que cada vez que alguien navegaba por YouTube y estaba viendo un video, su equipo comience a minar criptomonedas. Este es un ejemplo de un sitio de una farmacia bastante popular en Buenos Aires. En este sitio había una vulnerabilidad que un atacante aprovechó
para esconder ahí su script de minería. Y en las siguientes semanas, cuando se detectó esto, no les puedo contar la cantidad de memes y de burlas que tuvo esta farmacia en Twitter y en redes sociales. Sobre todo porque además de poner el script de minería, este atacante se había dedicado a poner palabras claves para posicionar mejor este sitio en Internet y que más gente ingrese al sitio. O sea que hasta incluso intentaba darle publicidad. Como ven acá, cuando el usuario entraba al sitio, lo que pasaba era que el procesamiento de su CPU se disparaba, porque todo el consumo estaba siendo utilizado para resolver cuentas matemáticas. Y esto es lo que pasa con la criptominería. El consumo del CPU y de recursos del sistema es muy alto. Y esto puede bloquear la máquina, hacerla lenta, en el caso de un celular, drenar la batería. Fíjense que realmente se dispara. Ahora lo que les quiero mostrar con una demo es cómo funciona un ataque a un sitio web y sobre todo cuál es el efecto en un equipo de un minero de criptomonedas. Voy a cambiar acá la pantalla. Bien. Los que van a ver acá son máquinas virtuales que están corriendo dentro de mi computadora en un entorno controlado para que nadie salga herido. Por un lado van a ver la máquina del atacante con una distribución de Kali Linux, es una de las más utilizadas en seguridad ofensiva. Por otro lado vamos a tener a la máquina de la víctima, este usuario que ingresa al sitio web. Y por otro lado tengo un servidor haciendo de Internet para que el sitio vulnerable no esté expuesto a la red y pueda ser comprometido. Entonces, básicamente lo que va a hacer este usuario es estar navegando en un sitio web, que se los voy a mostrar por acá, y por acá arriba les voy a dejar el administrador de tareas para que ustedes puedan ir viendo el consumo del CPU. ¿Sí? Presten especial atención al consumo del navegador. Entonces, este usuario va a estar navegando por un sitio web que puede ser, por ejemplo, un diario, ¿no? Estos sitios que uno suele tomarse 10, 15 minutos para leer las noticias, para estar en el sitio. Entonces, fíjense que hasta ahora consumió algunos recursos para cargar el sitio, no mucho más. Vamos a ver qué pasa ahora con el atacante. Entonces, digamos que este atacante descubre una vulnerabilidad en los sitios web hechos en WordPress. ¿Conocen WordPress? WordPress es un gestor de contenidos que utiliza para hacer sitios web. Está utilizado más o menos en un cuarto de los sitios de Internet. El 25% de los sitios de Internet se calculan que están hechos en base a WordPress. La gran ventaja que tiene es que cualquier persona sin conocimientos técnicos puede crear un sitio web de una manera bastante sencilla. Y WordPress además tiene muchos plugins que permiten al creador del sitio poder interactuar con distintas herramientas de manera sencilla. El problema es que muchas veces esos plugins son programados por desarrolladores independientes o desarrolladores que no tienen demasiado en cuenta las cuestiones de seguridad y tienen vulnerabilidades. Y son muy comunes las vulnerabilidades en WordPress. Entonces, digamos que este atacante, descubrió una vulnerabilidad en WordPress y descubrió que hay un plugin que se llama WP Symposium que permite a un atacante subir un archivo al sitio web. Subir cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, lo que se conoce como una shell. Una shell es un intérprete de comandos, que ahora la van a ver, que le permite a un atacante ejecutar comandos dentro del servidor atacado. Entonces, digamos que este atacante encontró esa vulnerabilidad, sabe que esa vulnerabilidad está en ese plugin, o incluso ni siquiera lo investigó. Muchas de las vulnerabilidades a veces aparecen publicadas. Cuando son descubiertas, se publican para que luego aparezcan los fix o las actualizaciones que la corrigen. Pero ¿qué pasa? Este atacante lo primero que hace es, como sabe que puede subir una shell y tomar control de este servidor que es vulnerable, o de los servidores que tengan este plugin vulnerable, lo primero que hace es realizar una búsqueda en Google. Y fíjense que con una búsqueda rápida le aparecen aproximadamente 470.000 sitios que utilizan este plugin. O sea, 470.000 sitios potencialmente vulnerables, de los cuales el atacante podría llegar a tomar control del sitio. Vamos a ver el primero de la lista, que en este caso
es el diario que estaba leyendo la víctima. Entonces el atacante va a copiar acá el link y lo que va a hacer es utilizar un exploit, que lo tengo por acá. Ahí está. Es un exploit que está escrito en Python. Ahí está. Que se llama shell upload, que justamente lo que hace es aprovecharse de esta vulnerabilidad y subir una shell que le va a pasar el atacante. El sitio al cual lo vamos a apuntar es el sitio del diario y el archivo que va a subir el atacante se llama shell. Y es una shell gráfica en PHP para que ustedes la vean un poquito más bonita y no sea solo una consola negra. Así que ahí se ejecutó el exploit. Lo único que hizo fue aprovecharse de esta vulnerabilidad y esconder esa shell dentro del servidor del sitio web. Y la escondió en este link, que si lo abrimos, fíjense que este link está dentro del sitio web que estábamos viendo antes. Y básicamente la shell se ve algo así. Le voy a poner un poco de zoom para que la vean mejor. Ahí está. Entonces, esta shell está dentro del servidor. Y le da al atacante la posibilidad de ejecutar un montón de comandos o de interactuar directamente con el servidor. Le dice, por ejemplo, que es un servidor Linux con un Apache server corriendo para soportar el WordPress. Puede moverse dentro de la carpeta de WordPress y empezar a navegar todas las carpetas de este servidor. En este caso, el atacante está corriendo con el usuario daemon, que es el usuario que utiliza WordPress, y por lo tanto solo va a poder modificar y alterar las carpetas de WordPress. Si el administrador del sitio hubiera instalado WordPress con permisos de administrador o con permisos de root, el atacante tendría control total del servidor y no solo del sitio web. Pero eso lo dejamos para otros ataques. Entonces, el atacante tiene acá, por ejemplo, una lista de comandos. Puede ejecutar comandos directamente en la consola del servidor, o si no se los acuerda, tiene una lista de comandos prearmados listos para ser ejecutados. Pero lo que quiere este atacante, en realidad, es alterar, modificar este sitio para esconder su script de minería. Entonces, lo que va a hacer es editar algún archivo de WordPress y dejar ahí escondido su script. WordPress es bastante sencillo de usar y con 20 minutos en Google uno puede ya saber cómo está armada la estructura del sitio, saber que en la carpeta WP Content está toda la estructura web que forma el sitio. En la carpeta Themes están las plantillas que hacen el diseño del sitio web. En este caso se está usando esta. Y hay un archivo que es el header PHP, que es este de acá, que es el archivo que genera la parte de arriba de cada una de las páginas de este sitio web. Entonces es un lugar bastante interesante para esconder el script de minería, porque esté donde esté el atacante, esté donde esté el usuario, el script va a correr igual. Así que vamos a buscar el script, que lo tengo acá, y vamos a ver dos scripts. Primero uno visible y luego uno invisible, para que ustedes puedan ver el efecto. Entonces el atacante, fíjense que puede directamente editar el archivo, venir acá, vamos a ir un poco más abajo, y más o menos por acá va a esconder su script. Son 5 líneas de código escondidas en un sitio web, fáciles para identificar. Entonces la vamos a guardar. Y fíjense qué pasa ahora cuando el usuario vuelve a cargar o vuelve a entrar a este sitio. Ya algo cambió. Van a ver. Chan, chan. Ahí está. Ahí está cargando el sitio. Ya algo cambió. Voy a poner esto lo voy a poner de este lado, así lo pueden ver mejor. Vamos a poner así. Y este lo voy a poner así. Ahí está, así lo pueden ver mejor. Fíjense qué pasa cuando empieza a correr, empieza a funcionar el script de minería. A ver. Demora un poquitito en hacer la conexión, pero ya va a correr. Ahí está. Ahí está empezando a correr. Fíjense qué pasa con el procesador. Se dispara. En este caso, el usuario puede controlar el nivel de procesador que va a utilizar para la minería. Por ejemplo, lo puede limitar al 70%. Entonces, de esa manera, el consumo máximo que va a tener este minero es del 70% del procesamiento. Pero fíjense que vamos a ver qué pasa cuando este script no está visible y el usuario no lo puede controlar. Lo voy a detener. Fíjense que cuando lo detengo, cómo baja. O sea, está claro cuál es el proceso que se está llevando el consumo, ¿no? Entonces, lo
Lo que va a hacer ahora el atacante es esconder el otro script, que es este de acá, que es invisible. Y lo vamos a poner más o menos por acá donde estaba el otro. Ahí está. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a cargar de vuelta el sitio web. Denle unos segunditos que ya carga. Ahí está. Ahí ya cargó el sitio. Fíjense qué pasa cuando carga el sitio con el procesador. Se vuelve a disparar. Y esta vez el usuario no ve nada. Lo que hace es ver el sitio web tal como lo veía al principio. No se entera que su procesador está siendo usado para minar criptomonedas. Puede empezar a notar que el equipo anda lento. En el caso de que sea un teléfono, puede notar que el teléfono se calienta o que empieza a consumirse la batería. Pero en el sitio web no se ve nada. Si el usuario lo quisiera buscar y va a ver el código fuente de la página, ahí está. Recién acá, vamos a poner un poco de zoom, se puede ver que está cargando el script de minería, para que me crean. Y está funcionando ahí. Pero mientras el usuario permanezca en el sitio web, lo que va a suceder, lo que va a suceder es que su procesador va a estar siendo consumido por este script de minería. Bueno, ahí lo volví a cargar, así que se va a volver a disparar cuando vuelva a cargar el script. Ahí está. Cada vez que se cargue el sitio, mientras el usuario permanezca en el sitio, todos sus recursos se van a ser utilizados por este script. Voy a volver a la presentación. Voy a cerrar primero para que no siga minando criptomonedas. Desde SET detectamos este tipo de mineros de criptomonedas como púas, aplicaciones potencialmente no deseadas. Para nosotros no es malware, porque en realidad puede ser utilizado con un fin benéfico. De hecho, fue pensado este script para reemplazar la publicidad en sitios web. El problema es cuando se usa de manera oculta. Pero cuando se usa de manera avisándole al usuario y de manera idónea, realmente puede tener muchísimas utilidades. Por ejemplo, UNICEF lanzó el año pasado una campaña de minería de Ethereum, otra criptomoneda, que se puede minar con placas de video. Entonces invitaba a gamers de todo el mundo a donar su procesamiento mientras no utilizaban la computadora. Y actualmente tiene activa la página de Hope Page, que es una página que invita a los usuarios con un script de minería muy similar al de CoinHip que ustedes vieron, a donar parte de su procesamiento, con un máximo del 70%, para no comprometer el equipo y no dañar los recursos del usuario. Entonces, no necesariamente este tipo de scripts son maliciosos. El problema es cuando se utilizan sin el consentimiento del usuario y cuando se esconden de manera invisible en sitios vulnerables. Nosotros detectamos esta púa como CoinMiner. Cualquier familia de script de minerías la detectamos como CoinMiner y está número 1 en el top de detecciones a nivel mundial desde diciembre del año pasado. Es la amenaza más detectada en el mundo. En Chile está tercero. Primero y segundo lugar hay adware, publicidad engañosa. En el tercer lugar están los scripts de minería. Este es un gráfico de la cantidad de detecciones de este tipo de scripts que venimos viendo en los últimos meses. A principio de este año hubo un pico en detecciones de este tipo de scripts. Ahora bajó, pero estoy bastante segura que va a mantenerse ahí durante bastante tiempo. Y si nos centramos en lo que es la región de Latinoamérica, los países como Perú, México o Ecuador son los más afectados. Chile está allá arriba con el 3,6%, pero así todo sigue siendo la tercera amenaza más detectada acá. Y no tenemos que pensar el cryptojacking solamente con servidores web. Hoy en día se puede explotar cualquier tipo de vulnerabilidad, no solamente en servidores o en computadoras,
sino incluso en dispositivos de Internet de las cosas. Y se están empezando a esconder estos scripts en cualquier tipo de dispositivos. Hace poco detectamos una campaña que afectaba a routers MikroTik a partir de una vulnerabilidad y escondían en el router los scripts de minería. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede afectarles esto a ustedes? No como usuarios, sino como empresas. Por un lado, si alguno de sus servidores es comprometido, es vulnerado, y cualquier usuario ingresa a su sitio web y descubre que está minando criptomonedas, la verdad que no van a quedar muy bien, ¿no? La imagen va a estar un poco dañada. Y además, una web que tiene un minero de criptomonedas seguro es vulnerable. Entonces, seguramente el atacante puede hacer algo más que solamente dejar el minero ahí escondido. Le están diciendo a un montón de otros atacantes que ese sitio es vulnerable y que solamente está esperando ser hackeado. En el caso de que ustedes les escondan un minero que esté minando criptomonedas con sus recursos, ya sea a través de un sitio web o a través de una vulnerabilidad dentro del servidor, ese equipo que está minando criptomonedas está utilizando el 100% de los recursos para esa minería. Y si estamos hablando de un servidor, puede causar un ataque de negación de servicio. Es decir, que el servidor no dé abasto, se caiga y todos esos servicios que ustedes tienen corriendo en ese servidor dejen de funcionar. Entonces es una amenaza distinta a las amenazas que venimos viendo hasta ahora, que buscan robar información o buscan acceder ilegalmente a sus sistemas. Pero es una amenaza que de todas maneras afecta de manera grave tanto a usuarios como a empresas. Entonces, algunas consideraciones para evitar este tipo de ataques: hagan auditorías de seguridad, conozcan su red, utilicen dispositivos de monitoreo, conozcan cuál es el tráfico dentro de su red y monitoreen el uso de los recursos de sus sistemas. Tengan su software actualizado. Las actualizaciones evitan que haya vulnerabilidades que se puedan aprovechar. Y sobre todo utilicen herramientas de seguridad que les permitan disfrutar de la tecnología de forma segura. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, voy a estar en el stand de SET, primer piso a la entrada. Se pueden acercar al stand. Perfecto. Entonces el aplauso reiteramos a Cecilia Pastorino, por favor. Agradecimientos.